a Nicolás Maduro. Lo veremos enseguida, pero antes vamos con el análisis de las elecciones generales en nuestro país. Habrá que esperar a las locales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo para saber quién pacta con quién. De momento, Pedro Sánchez parece dispuesto a gobernar en solitario. Pasado el torbellino electoral, con sus victorias y sus derrotas, se impone la prudencia. Los partidos miden con cuidado sus movimientos, siempre con la vista puesta en la nueva cita con las urnas del 26 de mayo. Sobre el futuro gobierno, de momento, solo hipótesis. Los líderes no se mueven de los discursos de la pasada campaña. Y solo el Partido Popular, obligado a hacer frente a una debacle que le ha hecho perder más de la mitad de sus escaños en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado, reconduce el rumbo. Su nueva estrategia pasa por alejarse de Vox e iniciar un apresurado viaje hacia el centro. Dicen los expertos que las campañas refuerzan a los decididos e influyen en los indecisos, y que esta ha sido importante porque los que dudaban de qué hacer con su voto llegaron al 40%. Compitieron dos mensajes: el supuesto riesgo para la unidad de España y el miedo a la extrema derecha. Durante toda la campaña electoral sí que se veía que el discurso, por ejemplo, del Partido Socialista y de Podemos era ese miedo a la derecha. En cambio, los discursos de los partidos de la derecha era un poco el miedo a la cuestión catalana. Yo creo que en esta balanza lo que ha pesado más el miedo es a la derecha que el miedo a la cuestión o el encaje de Cataluña. El hecho de que Vox haya hecho una campaña que ha alertado de que podía volver el pasado franquista ha hecho que el eje constitucionalismo versus independentismo vuelva a rebajarse e importe más, de nuevo, la izquierda y derecha, la posible vuelta de una ultraderecha. Las urnas han dado la victoria al PSOE, que gana por primera vez desde 2008, y avalan la apuesta de Pedro Sánchez con 123 escaños. Con 66 diputados, el PP recibe los peores resultados de su historia. También pierde Podemos, que baja 29 escaños, hasta quedarse en 42. En el lado de los ganadores, Ciudadanos, que suma 25 diputados a los 32 que tenía, y Vox. Consiguió el 10% de los votos, aunque sus resultados quedaron por debajo de los pronósticos. Estamos en Torre Pacheco, en Murcia. Las aguas del trasvase Tajo Segura empezaron a regar hace 40 años sus tierras, dedicadas ahora a la agricultura intensiva. Un tercio de sus 36.000 habitantes provienen de la inmigración, sobre todo del norte de África, aunque suman 86 nacionalidades. Son la mayoría de la mano de obra que trabaja en los cultivos. El 28 de abril, en Torre Pacheco, 1 de cada 4 votantes eligió la papeleta de Vox. La inmigración, y el monotema, y la inmigración. Y resulta que la única respuesta populista que se ha dado sobre la inmigración ha sido Vox. Y esto, lo que ha ocurrido es exactamente paralelo a lo que ha ocurrido y ocurrió en el Ejido. ¿Tú crees, Jesús, que la inmigración ha sido el único factor que ha llevado a que en Torre Pacheco sea Vox el número 1 en votos? No, el único no, pero el principal para mí sí. Pero, por ejemplo, la economía, la situación económica, la falta de trabajo, ¿no habrá influido también en esta gente para que haya salido Vox como número 1? ¿Pero qué falta de trabajo? Yo lo planteo. ¿Pero qué falta de trabajo? No, más bien yo lo que pienso... Aquí puede haber falta de trabajo cualificada, pero falta de trabajo genérica no lo hay. Prueba de ello es que la inmigración está trabajando. Lo que pasa es que está trabajando en aquello en que nosotros no queremos ocupar ni queremos trabajar. Ouda Erta estudia criminología. Vive desde los 6 años en una pedanía de Torre Pacheco. Su padre llegó en el 91, con los papeles en regla, para trabajar en la agricultura y en la construcción. Ahora tiene su propio negocio de tapicería. Pues yo creo que el entorno en el que vivo sí que está un poco impregnado de quizás cierto rechazo y a veces racismo también. Hacia la generalidad de inmigrantes, y como en mi pueblo pues somos muchos marroquíes, quizá pues más contra el colectivo marroquí.
Uno de los amigos españoles de Ouda es Miguel Ajarín. A los 15 años empezó a analizar la realidad sociopolítica de su pueblo. Ahora tiene 22, estudia periodismo y sigue haciéndolo. Yo creo que los jóvenes tenemos que apostar por el respeto y por convivir más allá de lo básico. Yo creo que ahora mismo hay una convivencia mínima donde las administraciones públicas casi que no han hecho nada por evitar sobre todo el discurso del odio. En el éxito de Vox en esta población también ha influido el malestar de los agricultores y empresarios hortifrutícolas por la falta de agua y de una voluntad real, dicen, de encontrar soluciones. Esa falta de credibilidad en las promesas que se nos han venido haciendo, que han continuado durante esta campaña, pero por los mismos actores, pues ha sido la que ha provocado el que desde el sector agrario mucha población, muchos agricultores hayan decidido una opción distinta, a ver si, pues bueno, esa situación se corregía, ¿no? La preocupación por el agua se vive también en la cabecera del trasvase, en Talavera de la Reina, cuyo ayuntamiento votó hace algunos meses por su cierre. Hace solo unos años, Talavera era la segunda ciudad más grande de Castilla-La Mancha. Ahora es la cuarta. La crisis se llevó fuera a 6.000 de los 89.000 habitantes que llegó a tener. Y el paro se acerca al 30%. A pequeña escala, en Talavera se registraron el 28 de abril movimientos similares a los del resto de España. La gente sale en movilizaciones sociales y nos vamos a encontrar, yo es lo que creo, que hay un voto de castigo que está capitalizado por un partido, en este caso es de extrema derecha, pero es el que se ha beneficiado del trabajo que muchos colectivos incluidos en estos movimientos sociales han ido haciendo. Todo lo que se ha dicho de separatismo, de ruptura de España y todo esto, y luego las barbaridades que se han dicho por algunos de los líderes que se presentaban, pues ha influido mucho en la gente. Quizá a lo mejor otras cosas no les haya llamado tanto la atención, pero eso de que se rompe España, para mucha gente es causa suficiente más que nada para votar a cualquiera. Con la duda de cuánto puede influir la estela de las generales, España vuelve a votar el día 26 para elegir parlamentos autonómicos, alcaldes, concejales y eurodiputados. La única pista real la han dado las autonómicas de la Comunidad Valenciana, celebradas también el 28 de abril. El conjunto de la izquierda revalidó la mayoría absoluta y el PP cedió buena parte de sus votos a Ciudadanos y a Vox, que entra en les Corts con 10 de los 99 diputados. En esas próximas elecciones puede jugarse además su futuro el presidente del PP, Pablo Casado. Recuperar poder territorial, o al menos mantenerlo, será para él un objetivo crucial. Si por el contrario no gana poder territorial, o más aún, perdiera una capital no ganara una capital que es fundamental, que es Madrid, o en su defecto perdiera la Comunidad de Madrid, si el Partido Popular pierde que ha sido uno de sus bastiones históricos fundamentales, el más importante que tiene, entonces Pablo Casado tendría enormes dificultades para continuar como líder al frente de su partido. El PP ha presentado ya su lema de campaña, centrados en tu futuro. Y Pablo Casado, que en vísperas de las generales se mostraba dispuesto a contar con Vox en su gobierno, marca ahora distancias con la extrema derecha y carga contra Ciudadanos. El Partido Popular va a liderar la oposición, aún no sabemos a quién. Sí sabemos que a Pedro Sánchez, pero no sabemos acompañado por quién. Y nadie puede enarbolar el liderazgo de la oposición cuando han sido el partido responsable de que Sánchez esté gobernando. No hay tres derechas en España. En España solo hay un partido de centro derecha, que es el Partido Popular. Hay otro partido de extrema derecha, que es Vox, y hay otro partido socialdemócrata disfrazado de liberal desde hace un año y medio, pero que fundacionalmente es socialdemócrata y así lo ha demostrado. Frente a Vox, el PP tiene la ventaja de una implantación territorial de la que carece la formación de Abascal, que intentará, sin embargo, sacar todo el rendimiento posible a sus 24 diputados. Porque esto es solo el principio. Os dijimos que iniciábamos una reconquista y eso es justo lo que hemos hecho. Una reconquista que ahora tiene una voz en el Congreso. Y podemos decir con toda claridad a toda España que Vox ha venido para quedarse. Tampoco Rivera se lo pondrá fácil a Casado. Intenta convertir en victoria el casi empate técnico con el PP y asumir el rol de líder de la derecha.
Esta es la casa común del proyecto constitucionalista. Lo dije en campaña y hoy se ha demostrado. Hemos sido la segunda fuerza política en 4 o 5 comunidades autónomas ya. Hemos empatado a votos prácticamente con el Partido Popular. En definitiva, hoy Ciudadanos se erige como la esperanza y la ilusión del futuro de España. En Cataluña es Esquerra, con sus 15 diputados, la que consigue alzarse a la primera posición, muy por delante de Junts per Catalunya, que pierde uno de sus 8 diputados. La segunda posición es para el PSC, que sube 5, los mismos que pierden las formaciones vinculadas a Podemos. Ciudadanos mantiene sus 5 diputados y gana por goleada la partida al PP catalán. Los populares no llegan siquiera al 5% y de los 6 escaños que tenían solo conservan 1, el que ocupará Cayetana Álvarez de Toledo. Castellar del Vallès, municipio de Barcelona de 24.000 habitantes, es fiel reflejo de estos resultados. Rodeado de montañas, sus gentes vivieron durante años de la industria textil. La crisis les obligó a reinventarse. El alcalde es del PSC, pero en las calles predominan los lazos amarillos y las banderas catalanas, y por primera vez, en unas generales, ha ganado Esquerra. Para hablar de estas elecciones, Carlos recibe en su librería La Centraleta a Antonio, jubilado y escritor de 89 años, y a Cristina, periodista local. Realmente han ganado las elecciones quienes están más predispuestos a hablar, ¿no? A hablar, a sentarse a negociar, y que quizá todo lo que ha significado crispación, lo que ha sido como una negación rotunda, bueno, pues no ha tenido su reflejo en votos, ¿no? En Cataluña hay una división política total, o sea, casi un 50% son independentistas, y mucha de la acción de subida de los independentistas ha sido provocada sin pensárselo desde Madrid. Y en Cataluña creo que un poco igual, la gente era muy de Pujol, ¿no? Muy pujolista, y una vez él dio un paso al lado, pues yo creo que hubo mucho voto que cambió también por la persona, no tanto por el partido. Y ahora creo que Esquerra está haciendo mucho más claro en el mensaje. En el discurso, sí. Puedes estar de acuerdo o no, pero es mucho más claro, y yo creo que eso también a la gente... Junts per Catalunya, Junts pel Sí, Junts... Al final da sensación de inseguridad. Y yo particularmente opino que con un gobierno propio, con más autoridad, con más licencias y más competencias, porque yo tengo cantidad de familiares que han venido del resto de España, no puedo estar en contra de ellos y tal, pero si nos entendemos, hay diálogo, no tememos porque están separados de España, sino colaborando. Puede ser un país multinacional, plurinacional, pero en cualquier caso, pues eso, o sea, lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado y negar que hay un problema. Necesitamos que hablen, que se escuchen y que empaticen, porque al final es ponerse en el lugar del otro y entender qué es lo que está pasando. La sombra del juicio del Procés, con varios candidatos entre los acusados encarcelados, ha marcado la campaña, mientras crecen los rumores sobre una posible cita electoral en otoño después de que el Supremo dicte sentencia. Oriol, Raúl, Marta, Dolors, Carme, Meritxell, enhorabona perquè heu guanyat aquestes generals als vostres carcellers. Que llegue a Soto del Real y Alcalá Meco. Habéis ganado estas elecciones generales a vuestros carceleros. ¡Enhorabuena! Algunos políticos, como Pablo Iglesias, reclaman que sobre los resultados de las urnas se haga también una lectura en clave territorial. Quien no entienda que España es plurinacional, y basta ver los resultados de Cataluña y del País Vasco para verlo, sencillamente no entiende España. Es cierto que los nacionalismos y el independentismo en Cataluña han jugado últimamente un papel muy desleal con el sistema constitucional, pero eso no quita que tienen un respaldo ciudadano muy elevado y que, por tanto, de una manera u otra hay que integrarlos, ¿no?, en lo que es la vida política española. La situación de Cataluña ha marcado la campaña y planeará también sobre la formación del nuevo gobierno, aunque los números no hacen imprescindible a ninguna de las formaciones independentistas. El lunes, Pedro Sánchez inicia una primera ronda de contactos con el PP, Ciudadanos y Unidas Podemos.
Pero el viernes comienza la campaña para las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Una situación poco propicia para avanzar en unas negociaciones que no serán sencillas. Ciudadanos, uno de los posibles socios, insiste en mantener su cordón sanitario frente al Partido Socialista. ¿Qué va a hacer Ciudadanos? Liderar la oposición. Representar a todos esos españoles y españolas que no quieren que les gobierne el futuro de sus hijos un gobierno de Sánchez, Iglesias y los nacionalistas. Y, por tanto, lideraremos la oposición. Sánchez mantiene, al menos formalmente, la mano tendida, aunque sus bases le han dicho alto y claro que con Rivera no. Lo he escuchado, pero mirad una cosa. Nosotros no vamos a hacer como ellos, que ponen cordones sanitarios al Partido Socialista. Nosotros no vamos a poner cordones sanitarios. La única condición que vamos a poner es respetar la Constitución española y avanzar hacia justicia social, hacia la convivencia y hacia la limpieza política. La suma de PSOE y Ciudadanos supera la mayoría absoluta y es la favorita de algunos poderes económicos. Si el cordón sanitario de Rivera es irrompible o es solo una estrategia, no se sabrá hasta después del 26 de mayo. Y a partir de ahí podremos ver si la estrategia de negociación de Ciudadanos cambia o no. Pero ahora mismo es evidente que, dada la emergencia en la que está el Partido Popular, es muy tentador para Ciudadanos el mantener dirección y rumbo y continuar creciendo, ya que estimamos que en torno a 1 millón de los votantes que se han engrosado en las filas de Ciudadanos provienen del Partido Popular. Lejos de polémicas y con perfil bajo, los socialistas aseguran que su opción es gobernar en solitario. Lo que parece es que de manera muy clara y contundente los españoles y las españolas quieren que gobernemos nosotros, que gobierne el Partido Socialista. Nosotros lo queremos hacer con nuestra propia fuerza, con nuestro programa, pero sí que también es verdad que sin poner vetos a nadie. Sánchez dice ahora que gobernará en solitario porque es lo que le compensa de aquí a las elecciones del 26 de mayo. Pero luego tener que estar consiguiendo día a día, semana a semana, con negociaciones en el Parlamento con distintas fuerzas, va a ser complicadísimo. Y con lo vivido y aprendido en los últimos años, Podemos insiste en que no están dispuestos a apoyar al PSOE sin, además, gobernar. La Unión Europea necesita que haya un gobierno progresista en España que sea estable. No podemos continuar en la situación de minoría parlamentaria. En segundo lugar, la única opción para que el gobierno sea de izquierdas es que sea un gobierno de coalición con nosotros. Podemos tiene la intencionalidad obvia de entrar dentro del Ejecutivo. Lo necesita no solo porque considera que es la mejor manera de hacer sus políticas, sino porque Podemos, que ha perdido una cantidad importante de diputados, que ha perdido más de 1,5 millones de votos, está en una situación en la que sabe que si entra en el gobierno podrá asentarse como partido y tener continuidad a futuro. Está, por lo tanto, hablando de la supervivencia de su propia organización. Pero para gobernar en solitario o en coalición con Podemos, los números exigen también acuerdos con varios partidos más pequeños, entre ellos el PNV, que ya la noche electoral adelantaba sus condiciones. Creemos que es imprescindible abrir una nueva etapa de distensión y de diálogo con auténtica voluntad de acuerdo, una etapa que asuma la realidad plurinacional del Estado. Quien juegue dentro de estas variables nos tendrá con la mano tendida. Los resultados evidencian que la época de las grandes mayorías parece haber tocado fin y se hacen necesarias estrategias distintas para poder gobernar. Los políticos se tienen que acostumbrar al pacto, ¿no? Que eso conlleva renuncias, sin duda. También la ciudadanía debe acostumbrarse a asumir que en la actual composición de la política los políticos o las políticas que nos representarían mejor también van a tener que ceder y que la ciudadanía no debe ver eso como una traición, que por cierto es una palabra de la que hemos abusado en los últimos tiempos. Es cierto que tenemos experiencia a nivel de elecciones autonómicas y también tenemos experiencia en el ámbito municipal, pero carecíamos de experiencia en el ámbito de la política nacional. Yo creo que es como un cambio de ciclo importante dentro de lo que es nuestro sistema de partidos y nuestro sistema político en general.
Los pronósticos coinciden en que no habrá nuevo gobierno hasta dentro de varias semanas, pero antes sí habrá algunas pistas sobre posibles alianzas. Será cuando el día 21 se abran las Cortes y se constituya la mesa del Congreso, de una importancia capital para un gobierno que sin mayoría absoluta está obligado a buscar acuerdos.